Les tengo buenas noticias. Reaparece Plomo Parejo, reaparece Iván Ballesteros. Trabajamos juntos, yo lo llevé para 24 horas, una excelente persona, lo conozco personalmente y le tenemos un gran aprecio, un excelente compañero, ¿ok? Y él es teniente coronel de la aviación. Como ustedes saben, es productor y moderador de Plomo Parejo. Digo que reaparece porque, como ustedes saben, terminó en Radio Caracas Radio, luego tenía su propio programa en YouTube, lo tuvo que cerrar y ahora reaparece para empezar en la plataforma de Factor de Poder, la plataforma de Patricia Poleo. Le pedí a Iván, que hacía más de un año que no hablábamos, ¿no? Iván, eh, Sí, le pedí que nos diera un poco un hit parade de la corrupción, los cinco mayores ladrones y los cinco mayores escándalos, además de la situación de las Fuerzas Armadas Nacionales, como realmente deberían llamarse. Fuerzas Armadas Nacionales, y no eso de bolivariana y todo ese tipo de cosas. Bienvenidos entonces, Iván Ballesteros. ¿Por dónde empezamos? ¿Por los escándalos o por los ladrones? bueno, por los ladrones sería bueno, pero también quiero empezar por darte las gracias por la oportunidad que me das en 24 horas y también enviarle un saludo a tu vasta audiencia, a la gente que te sigue, que siempre sintoniza este programa donde no se callarán las verdades. Es que no ocultaremos nada, pero yo no soy el que lo voy a ocultar. La cosa son ustedes los que les corresponde hablar. Yo los escucho. Empecemos Así entonces es. con los ladrones. Para ti, ¿cuál sería de todos estos escándalos? Porque un escándalo tapa al otro y al otro. Algunos reviven como este de Rafael Ramírez, ¿okay? Pero es Así que es. son... ¿Ah? Pero Que es que es así es. demasiado Algunos robo, reviven. el robo es tan gigantesco, es tan impresionante todo, que tú dices, ¿y cómo llegamos a esto? ¿No? En fin, empezamos entonces en el quinto lugar de los ladrones, ¿a quién pondrías? ¿Y por qué? Bueno, fíjate, para empezar, esto qué bueno lo que tú dijiste, porque esto es complicado. Cuando tú me encasillas a que diga los cinco mayores ladrones, empezamos de atrás hacia adelante, es muy difícil, porque ladrones es lo que sobran. Y fíjate, yo traté de sacar cinco y me salieron seis, porque no Bueno, los pues puedo dejar. entonces vamos con seis. En el sexto lugar, ¿quién sería? En el sexto lugar está Jesse Chacón, a quien lo acaban de pedir que se vaya de Alemania porque no puede justificar la cantidad de millones de euros que tiene en sus cuentas. Y este fue el hombre que dio inicio a la debacle eléctrica que existe en el país, por la cual estamos sufriendo todos los venezolanos, y él lleva una vida muy cómoda con toda la riqueza que acumuló producto de la corrupción que había en las inversiones que se hacían para tratar de llevar la electricidad o la energía eléctrica a todo el país, cosa que no sucede y que todavía estamos padeciendo de eso. Anteayer, aquí en Caracas, venía llegando yo a la casa y tuve que quedarme en el carro, en el estacionamiento, porque se fue la luz producto de la lluvia, pero duró un buen rato, escampó y estábamos sin luz. Entonces yo no podía acceder a mi apartamento porque todo estaba a oscuras. Únicamente uno depende de las luces de emergencia en estos casos. Entonces Jesse Chacón sería el sexto, pero quiero hacer la salvedad que muchos de estos delincuentes están relacionados porque los delitos que ellos ejecutan están relacionados un delito con el otro y como ellos te dieron una red de corrupción donde tú puedes aparecer en un delito producto del robo que le hace a las inversiones de la energía eléctrica, pero también eso va relacionado, puede estar con PDVSA. Por eso, en el quinto lugar yo pondría a Nervi Villalobos. Nervi Villalobos, que lo meten preso, que lo acosan en España, porque tampoco puede justificar no solo la riqueza que tiene, sino las inversiones que han hecho en España, donde tienen apartamentos, donde tienen casas, personas que simplemente eran unos empleados y que con el sueldo que tenían para ese momento, que era bastante holgado, tampoco podrían tener la riqueza que tienen.
Pero después viene un icono que es bien importante para la revolución, que sería la cuarta corrupta, que no puede justificar de ninguna manera la riqueza que tiene y que está considerada como la mujer más rica y una de las más ricas del mundo. Estamos hablando nada más y nada menos que de la hija de Hugo Chávez Fría, María Gabriela Chávez, quien vive cómodamente en Nueva York y vive cambiándose de ciudades y de países, y que ahora a través de las redes sociales ella le da publicidad pues a la forma como vive, lo que hace, cómo disfruta de un dinero mal habido con su nuevo esposo, que lo tiene muy calladito, pero si lo saca en fotos, si disfruta, si viaja, una persona que no se le conoce trabajo, mucho menos profesión, porque siquiera la hermana se graduó en la Universidad Central, pero ella no se graduó de nada, ella simplemente acompañaba a su papá cuando estaba en vida como una supuesta o una especie de primera dama, porque ya Hugo Chávez Fría se había divorciado de María Isabel Rodríguez. Entonces, pero después de esto viene un hombre que saltó al estrellato por Que los sería hechos de corrupción el en las tercer lugar, ¿no? inversiones. Sería el tercer lugar. En el tercer lugar, en el tercer lugar, aquí vamos a nombrar el jefe, porque aquí eran tres personas que se hicieron de una cuantiosa cantidad de dinero, no solo del BANDE, sino también con la quiebra del Banco Industrial de Venezuela, quiebra que lo provocaron ellos mismos. Estamos hablando de Jesse Chacón, Leonardo González de Llán y Gustavo Mirabal Castro. Pero el jefe, el tercero, más corrupto de Venezuela, estamos hablando de Alejandro Andrade, que está cumpliendo condena en los Estados Unidos, que fue una condena, si se quiere, muy suave para todo lo que hizo, porque él se acogió como testigo protegido a colaborar con las autoridades, perdió parte de su fortuna, pero las malas lenguas aquí en Venezuela y los que analizan todo esto de las cantidades robadas, dicen que con lo que le queda pueden vivir hasta sus nietos, o sea, cómodamente, sin siquiera trabajar, dándose el tipo de vida que se estaban dando allá en Florida, donde se comportaban como unos magnates, daban viajes, daban colas a París, a España en sus aviones. Él se escudaba diciendo que los aviones todos no eran de él, pero todos los administraba, que muchos de esos aviones pertenecían a otros jerarcas de la revolución, pero quien los usaba, quien los mantenía, era el propio Alejandro Andrade. Ese Y sería el después, un tercero, hombre que tenía un el que papel, ocupa el tercer lugar en el hit parade de la corrupción. ese Alejandro Andrade. Ahora viene el segundo. El segundo más corrupto está en el tapete ahorita, porque hay una guerra de dimes y diretes. Resulta que después de tanto tiempo que los medios de comunicación, periodistas, analistas políticos, y pare de contar, hablaban de la corrupción que hubo en PDVSA en la época de Rafael Ramírez, que es el segundo corrupto más importante del país. Muchos dicen que es el primero, pero no, no es el primero. Rafael Ramírez es el segundo corrupto, donde no solo fue que se hizo dinero robado de la estatal petrolera, que lo invertían en sus propias cuentas, sino que él tenía una pandilla completa donde estaba el primo, donde estaba su jefe de seguridad, Rafael Reiter, donde no solo era con inversiones en oro, en dinero o en petróleo, sino que también los sótanos de PDVSA fueron utilizados para la flota de vehículos que tenía él, al igual que los hijos de Silvia Flores, que tenían vehículos para la venta, que eran traídos vehículos y motos. Por no decir también que tenían lanchas en los puertos privados en el estado Vargas, que eran vendidos, y eso eran las inversiones que ellos hacían. Ellos hacían. Después de tanto tiempo, empezaron a atacar a Rafael Ramírez, y Rafael Ramírez, lógicamente, para defenderse, porque ella estuvo en un proceso judicial en los Estados Unidos de América y salió ileso, pero para protegerse, él también prendió su ventilador. Cuando él prende el ventilador, él cae en una trampa. ¿Por qué? Porque al él decir que si hubo corrupción, quiere decir que él estaba metido en la corrupción, pero él nombra a otros actores
que no solo era que estaban metidos en la corrupción, sino que también se hicieron la vista gorda, como fue el caso de Pedro Carreño y Nicolás Maduro, que estaban en la directiva de la estatal petrolera venezolana, PDVSA, y que nadie decía nada, incluso en su momento lo defendió Chávez, lo defendió Nicolás Maduro y el propio Diosdado Cabello. Hay videos donde ellos salen defendiendo a Rafael Ramírez como un hombre que fue el que se echó en los hombros de él toda la economía del país y que era un revolucionario a carta cabal. Hoy en día es un corrupto, el ladrón Ramírez, y ellos no tienen nada que ver, ellos no dicen nada ahora ni Esta para pelea, defenderlo, sino por que qué ahora esta la usan. pelea pública? Bueno, la pelea es porque ellos no pueden cumplir ahorita con los trabajadores de PDVSA, no pueden cumplir con los compromisos nacionales, no pueden cumplir con los países que dieron dinero, que dieron dinero a cambio de petróleo a futuro, como lo hizo China, como lo ha hecho Rusia y otros países. Entonces, a alguien hay que echarle la culpa, hay que ver cómo ellos tratan de quitarle el dinero a Rafael Ramírez, que está blindado, pero resulta que parte de ese dinero que tiene Rafael Ramírez, también ellos tienen su tajada ahí, porque ellos sacaron. Entonces, yo creo que ellos están buscando también, como dice ese refrán popular, que el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Pero tú Eso es lo que dices están que buscando, aquí en el pero juicio, a alguien hay que echarle la culpa. ¿por qué ¿Cómo? las acusaciones aquí en Estados Unidos no tuvieron resultado o él quedó libre de esas acusaciones, demostró que era inocente? Bueno, porque parece ser que él se blindó. Las inversiones de él no fueron en Estados Unidos y a pesar de que las autoridades internacionales le hicieron un seguimiento a Rafael Ramírez, él parece que no dejó rastro. Parece que sus testaferros guardaron muy bien el dinero y él incluso se blindó comprándose nacionalidades europeas donde vive y está tranquilo y no ha sido tan ostentoso como lo han hecho estos individuos que no solo es que son ostentosos, sino que lo dicen, lo que tienen y que pasaron de mendigos a millonarios. Él es un poco más discreto en esto o fue mucho más inteligente al hacer el robo, porque el robo y lo hubo se realizó en la época que él era el jerarca, máximo jerarca tanto en el ministerio como en PDVSA, pero él se blindó. Sí han pagado otros que estaban con él, como es el caso de Rafael Reiter, quien era su jefe de seguridad y el que le hacía todos los trabajos sucios, que está preso en los Estados Unidos de América y que tiene congelado un poco de bienes que a lo mejor esos bienes, ahí hay parte de Rafael Ramírez. Lo que pasa es que esta delincuencia actúa como la mafia de los años 50, tratan de blindarse de todas las formas habidas y por haber, para que cuando los acusen, bueno, los acusadores no tienen pruebas y por eso es que él le pide dónde están las pruebas. Yo fui a un proceso judicial en los Estados Unidos de América y no me pasó nada. Entonces, en este hit parade de los seis mayores ladrones, según tu punto de vista, en Pero el queda sexto uno, lugar, queda el número espérate que uno. falta el primero, ya va, vamos a darle espacio, espérate. En el sexto lugar, Jessy Chacón. En el quinto lugar, Nervis Villalobos. En el cuarto lugar, María Gabriela Chávez. En el tercer lugar, Alejandro Andrade. En el segundo lugar, Rafael Ramírez. ¿Y quién ocupa el puesto de honor de la vergüenza nacional? Bueno, nada menos y nada más que ese ¿cómo es? Representante diplomático venezolano, porque así lo declararon ellos, que se llama Alex Saab, que está preso, que era el hombre que hacía las grandes inversiones del Estado, de los altos jerarcas, y que él se llevaba una buena tajada, no solo con petróleo, no solo con inversiones, no solo con construcciones, sino también con la comida de todos los venezolanos, porque el desaguadero que hubo por la comida, por ahí fue que empezó Alessandro, pero habían construcciones tanto en Venezuela como en el exterior con empresas de Alessac, donde estaban involucrados muchos venezolanos de la revolución y donde estaban involucrados también
socios de Colombia, socios de Ecuador, pero que todos estaban en contacto, porque Alesac no solo trabajaba con el dinero de Venezuela, sino también con el dinero de otros países aliados de Venezuela que tenían gobiernos revolucionarios, como es el caso de Rafael Correa, ¿ah? Donde estaban involucrados también personajes o políticos izquierdistas de la hermana República de Colombia. Y ahí tenemos el caso de Piedad Córdoba, donde ayer casualmente Gustavo Petro firma la orden para extraditar el hermano de Piedad Córdoba. Ahí Mira, me imagino que va a reventar otro problema por eso, cuando Piedad Córdoba empiece a hablar. ahora yo pensaba que entre estos seis grandes corruptos, los seis más grandes ladrones, como hablan tanto de Diosdado Cabello, de Tarek El Ailshami, de Taren William Saad y todo, que esos estaban metidos. O sea que ellos no están metidos. Estos otros, según tu punto de vista, robaron más que los que acabo de mencionar, por ejemplo, o que el propio Maduro, o que Cilia Flores. Yo no te puedo decir que hayan robado más que otros, pero son los que más resaltan a nivel nacional e internacional. Diosdado Cabello lo culpan también de que ha hecho mucho dinero y que tienen cantidades cuantiosas en bancos suizos, en el exterior. Lo que pasa es que lo de Diosdado no lo han sacado como lo han sacado con el caso de estos personajes que te he nombrado. Diosdado, claro que está metido en eso y también lo involucran en el cartel de los soles, donde ahí sí se mueve dinero de verdad. Lo que pasa es que con Diosdado no le han sacado la prueba, a Diosdado no pueden decir que ha administrado o ha estado dentro de la administración pública, porque ¿cuáles fueron los cargos que tuvo Diosdado cuando empezó la revolución bolivariana? Conatel, ministerio, ahí empezó, pero cuando eso no se había desatado la robadera como la hay ahora. No estoy diciendo que Diosdado, que Cilia Flores y que muchísimos más no tengan dinero mal habido. Claro que, que lo tienen, pero estos son los casos que más resaltan en estos momentos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y creo Vamos yo ahora con no los es cinco casos de los cinco mayores escándalos del quinto al primero, según tu punto de vista y la razón por qué los sitúas en esa posición, ¿te parece? Sí, cómo no. Los escándalos administrativos, producto de corrupción aquí en Venezuela, yo empezaría por el Banco Industrial de Venezuela, donde se desató una corrupción total, donde estaba enlazado cualquier cantidad de personas, donde se remataron bienes del Estado a precio de gallina flaca. Y como te dije, ahí estaban involucrados Alejandro Andrade, Leonardo González de Llán, y Gustavo Mirabal Castro. Pero también habían otros personajes que formaban parte políticos de oposición, como el hermano de Leonardo González de Llán, Eleodoro González de Llán, que estaba metido y que viajaban en los aviones. Apareció mucha gente de Primero Justicia, de Voluntad Popular, involucrados en esto, porque recibían dinero de esta gente con la idea no solo de que callaran, sino que muchos eran testaferros de estos mismos. Este caso del Banco Industrial lo trabajé yo muchísimo y lo denuncié en muchísimas oportunidades. Y después, muchísimos anclas de otros medios de comunicación también sacaban la verdad y no le paraban. Esto es un caso que han tapado, pero que los involucrados, de esos tres involucrados, el único que está preso es Alejandro Andrade. Porque estaba en Estados Unidos y la justicia norteamericana le venía haciendo un seguimiento. Pero en el caso de Leonardo González de Llán, quien se sacó una ciudadanía, si no me equivoco, escocesa o irlandesa, hoy en día no está por allá, está desaparecido. Y el hombre tiene cualquier cantidad de dinero. Y Gustavo Mirabal Castro, que vivía en España, en La Moraleja, y que mandó a remodelar una casa y no tuvo empacho en hacerle publicidad
en las revistas que le hacen publicidad a gente de la farándula y las grandes personalidades del mundo. Bueno, él mostró su casa con su esposa. Como sabía que lo estaban siguiendo en Estados Unidos, de Estados Unidos se fue a España y de España ahora vive en Dubái, en los Emiratos Árabes, donde inclusive en un rascacielos de estos que construyeron por allá, el hombre compró todo un piso para vivir y otro piso para sus oficinas. ¿De dónde sacó este señor que lo que era el asistente de Leonardo González de Llán, un abogado, si se quiere, gris de segunda o tercera categoría, porque no era conocido como abogado? Bueno, y el hombre vive a cuerpo de rey, él y toda su familia. En el cuarto lugar, ¿a Llevó a quién su papá. colocas? En el cuarto ¿Cómo? lugar, En el, ya te voy a decir, uno, dos, tres, bueno, aquí puse seis también. En el quinto lugar, o el sea, BIC en fue el seis. sexto lugar está el escándalo del Banco Industrial de Venezuela, ¿no? En el sexto lugar. Ajá, En el quinto lugar, ajá. ¿quién estaría? Está el robo y el saqueo que hubo por Mercal y Pedeval, porque la estatal petrolera también tenía una organización que se dedicaba a lo de la comida, para supuestamente repartir las bolsas, para todos estos automercados que creó Chávez, los Mercal, los Bicentenarios, todos hoy quebrados y todos cerrados, pero para nadie es un secreto que aquí se compraba comida para vencerse, comida podrida, que a veces tienen que enterrarla, y que esa comida que estaba a punto de vencerse, se compró siempre con sobreprecio, porque ahí estaba la ganancia de los corruptos de la revolución. Entonces, este es el quinto escándalo que la gente lo olvida, pero que muchas veces el pueblo venezolano no conseguía los productos de primera necesidad para la alimentación, entonces tenía que comprarlo al precio que lo consiguiera. Y esta gente se daban el lujo de decir que estaban dotados a los automercados, y era mentira. Los automercados, tanto del Estado como los privados, estaban desabastecidos, y por eso muchas veces vemos anaqueles vacíos, mientras estos se daban el lujo de comprar comida para botarla, En el comida para cuarto lugar, hacerse, y en lo el cuarto hacían a lugar de lo... los escándalos, En el ¿a quién cuarto ponía? lugar, en el cuarto lugar está el escándalo de la Odebrecht, porque en el escándalo de la Odebrecht no solo era que se corrompían, la empresa esta brasilera corrompía de estado a estado, sino que corrompía funcionarios tanto del Estado como funcionarios políticos, incluso de oposición. Para nadie es un secreto que aquí salpicó a Enrique Capriles Radonsky y salió salpicado el propio Ledesma y muchos alcaldes, tanto de la revolución como de la oposición. Todos los alcaldes que estaban donde había una obra de Odebrecht, la permisología se movía a punta de dólares, y por eso hoy en día todas estas obras están paradas. Primero, la empresa cayó en un nivel de corrupción tan grande que la cosa no empezó en Venezuela, empezó en otros países, y lo descubren las autoridades norteamericanas y le dan un seguimiento. Bueno, y el último eslabón fue Venezuela, pero aquí sí que no hay ningún preso. Aquí no ha pasado nada. Todo el mundo se embolsilló sus reales, las obras están paradas, y el que no lo crea, bueno, váyase para Guarena, para Guatire, para que vea todas esas instalaciones cayéndose, paradas totalmente, los tractores y los camiones abandonados, saqueados, y nadie cuida eso. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, el metro que iba a cubrir Caracas, Guatire, Guarena, hasta Araira, bueno, se pagó en dos oportunidades en la totalidad. Y Maduro fue un hombre que habló: para el año 2015 va a estar listo, y después lo dijo para el año 2016, y ahí no funciona nada. Nada se construyó. Ese sería el cuarto escándalo grandísimo de corrupción aquí en Venezuela. El tercero, El tercero sería el de Derwish, donde caen los bolichicos, donde está involucrado los hijos de Henry Ramos Ayub,
y muchísimos más, y los primos de Leopoldo López. Los bolichicos, para nadie es un secreto que le dieron una cantidad de dinero, que dinero que reposa en sus cuentas, dinero que sirvió para comprar plantas termoeléctricas usadas, reparadas, que nunca llegaron al país, y hoy en día el interior de Venezuela padece de apagones de luz. Si uno va al estado de Aragua, tiene que adaptarse cuando llega la luz y cuando se va. Si bien han disminuido los apagones, todavía se dan en Aragua, en Carabobo, en el Zulia, en el Táchira y muchísimos estados más. Esto fue un mega escándalo donde estos jovencitos que llaman los bolichicos pasaron de mendigos a millonarios, y hoy en día casi todos están por fuera. Aquí se le ha quitado la careta a más de un político que aparece involucrado, que tenía un familiar, y de eso nadie quiere hablar. Y en el segundo lugar, ¿a quién pondrías? El de PDVSA, lógicamente, que está en el tapete ahorita. ¿Por qué? Porque en PDVSA se enriqueció un grupito y quebraron a la gallina de los huevos de oro, que era donde se invertía dinero para todo el país. La corrupción ahí empezó metiendo gente de más, gente que no tenía nada que ver con el petróleo, que no tenía conocimientos, preparación para trabajar en la estatal petrolera, pero toda esa gente era parte del tejido de corrupción que metieron en PDVSA, y ahí todo el mundo iba llevando sobres de empresas fantasmas que se llevaron el dinero, empresas manejadas por Rafael Ramírez, por toda la camarilla que ahora ellos se echan caca, prenden el ventilador, le ponen excremento y se disparan entre ellos mismos. Y entonces en el primer lugar, En el primer lugar, yo digo que el escándalo más grande fue Cadivi, porque Cadivi sirvió para corromper prácticamente a todo el país. Aquí no solo se corrompieron y se enriquecieron funcionarios de la administración pública, sino también grandes empresarios y empresarios fantasmas, empresarios inclusive para decirte que tenían una empresa de producción de X cosas, y la empresa no existía. Gente que se dedicaba al deporte y no hacía deporte. Recientemente se denunciaron, y yo denuncié unos corredores de autos que le dieron, no solo era Pastor Maldonado al que le daban dinero a través de PDVSA y a través de Cadivi, sino otros corredores que están viviendo en la Florida casualmente, que recibieron dinero y que no participaron en una competencia, y hoy en día ese dinero forma parte del patrimonio de muchísimos corruptos, de muchísimos empresarios que pagando una comisión recibían dólares preferenciales. Y cuando te digo pagando una comisión, porque ahí no solo fue corrupto, el general Fuenmayor, a quien le daban órdenes desde los diferentes puestos de la administración pública, y él también complacía a sus amigos, sino que empleados de segunda y tercera categoría que forman parte de Cadivi hoy viven en el exterior, hoy tienen inversiones dentro del país, producto de las comisiones que cobraban en dólares. entonces para ti los 6 mayores escándalos han sido: en el sexto lugar el del Banco Industrial de Venezuela, quinto lugar Mercal Pedeval, cuarto lugar Odebrecht, tercer lugar Debrecht, segundo lugar PDVSA y primer lugar Cadivi. Nos quedan 4 minutos. Yo quisiera que en estos 4 minutos tocáramos el tercer punto que te pedí, la situación de las Fuerzas Armadas Nacionales. ¿Todavía tienes esperanza en que los militares constitucionalistas puedan cumplir con su deber, o no quedan, o sencillamente no pueden cumplir con su deber? Y si no es a través de los militares que pidan la destitución de toda esta gente, eh, ¿crees que puede ser a través de un gobierno de transición? ¿Y a quién pondrías representando al gobierno, a la narcodictadura en esa transición? Porque si es un gobierno de transición, suele haber gente del otro gobierno, del gobierno que está saliendo. ¿Pondrías a Diosdado Cabello, a Tarek El Alzami, tal vez a Iris Valera?
¿A quién demonios pondría de ellos? Pero primero, háblame de algo serio que es las Fuerzas yo Armadas creo, Nacionales. ¿Ah? bueno, Napoleón, yo creo que este es un programa serio y tú estás tomando la cosa guachafa, estás nombrando Pero pura un gente gobierno de súper transición corrupta, se ¿no? necesita para que haya transición, ¿no? Gente del narcorrégimen, ¿no? Que está Bueno, saliendo. fíjate, Bueno, no cuando por Pérez Jiménez accidente, bueno, perdón, cuando Pérez Jiménez hubo 3 gobiernos en cuestión de horas, de días, 3. Porque en la primera junta, acuérdate que había gente de Pérez Jimenista, ¿ok? Pero en fin, claro. ¿qué te iba es verdad que es una guachafita eso de que Diosdado Cabello o toda esa gente, ese lumpen que está gobernando. Pero ¿hay esperanzas con las Fuerzas Armadas? ¿Tienes esperanza? Bueno, fíjate, con la Fuerza Armada o lo que queda de la Fuerza Armada, porque las Fuerzas Armadas fueron prácticamente desmanteladas. Las Fuerzas Armadas sirven, o lo que tuve de la Fuerza Armada, para desfilar, porque operativamente, para la misión que fueron creadas, no la pueden cumplir. Y eso lo hemos visto en Apure, cómo la guerrilla, los terroristas, apabullaban a los militares venezolanos que no tienen apresto operacional, no están bien armados, bien dotados, bien entrenados, entonces no podían enfrentar eso. Sin embargo, para cambiar la situación que vive el país, yo digo que la Fuerza Armada sola no puede, porque la Fuerza Armada o los que están dentro de la Fuerza Armada son objeto de investigación permanente por los organismos de seguridad y por los comisarios políticos que están dentro de la Fuerza Armada para cazar a ver quién es cabeza caliente, quién está en contra del Estado. Entonces han estado de muy bajo perfil. Yo creo que la cosa para que cambie aquí tendría que haber una gran rebelión popular acompañada por miembros de la Fuerza Armada una vez que el régimen trate de involucrar a la Fuerza Armada para repeler a los ciudadanos. Bueno, como Pero hizo Chávez, que resulta que quiso que la Fuerza Armada, la Guardia Nacional, matara a los manifestantes el 11 de abril, ¿no? claro, pero ese era en otro tiempo. Dada la situación actual que hay, yo creo que las Fuerzas Armadas podrían voltearse, aprovechar esto, porque me Bueno, pero imagino es que que el debe 11 haber de abril la Fuerza comunicación, Armada ¿no? no le hizo caso a Chávez. No quiso asesinar a los manifestantes, es decir, al pueblo que estaba manifestando No, todas las clases no los sociales. asesinó, no los asesinó, pero sí arremetieron contra el pueblo para tratar de evitar que la cosa creciera. Pero la situación que se está dando en el país es una rebelión, yo diría nacional, porque cuando salen a protestar los profesores en Caracas, están protestando en el Zulia, en el Táchira, en todos lados. Están protestando los trabajadores de las empresas básicas, de la estatal petrolera, los trabajadores de la administración pública. Todo el mundo está descontento, pero ese descontento que tienen los trabajadores en la administración pública también lo tienen los miembros de la Fuerza Armada, quienes para tratar de llevar el pan a su casa y para tratar de tener algo en el bolsillo con qué comprar, entonces muchos han caído en hechos de corrupción y esto se ve mucho en el abastecimiento de combustible, Bueno, donde se ok, rebuscan con... se nos acabó el tiempo, pero entonces tú dime sí o no, porque se nos acabó el tiempo. ¿Tú no crees que a través de unas elecciones salga el narcorrégimen, salga los terroristas colombianos, salgan los radicales musulmanes? ¿No crees que por unas elecciones No, salga eso? no, Ok, no, por elecciones aquí no, y la gente no cree ya en elecciones ni quiere en líderes políticos. Los líderes, como está diciendo el movimiento ciudadano 21 de noviembre, los líderes va a ser el pueblo, va a ser la gente, porque ¿cómo que se llama? Los representantes políticos han traicionado a toda la población. La perfecto. población no cree en representantes políticos. Ya vieron, reaparece plomo parejo. Los tendremos informados. Gracias, Iván. Un abrazo, ¿sí? Ok, un abrazo. Gracias, Napoleón. Iván Ballesteros. Igual.